La extorsión comienza cuando la plata que entra en esa finanza es direccionada para algo que no está avalado por la Biblia. Wow. Porque vamos a estar claros ahora, o sea, ¿para qué nos diemos? Establezcamos primeramente para a dónde debe ser direccionado el dinero que Amados entra a la pastores, iglesia. escucha lo que te voy a decir, mi pastor. Tú que estás ahí, tú que eres un pastor bien lindo, que trabaja mucho, que amas a la persona, que tú mereces vivir bien, mereces tu casa, mereces que tus hijos estudien. Si la iglesia todavía no puede dar tu salario, sigue trabajando, porque lo que les van a estar diciendo que Dios es el que te va a bendecir, Dios es el que te va a dar. Pero la iglesia debe ser educada en honrar a Creo sus que pastores. todos hemos visto por ahí por internet cuando hay esos memes, ¿no? Los memes. Que llega y dice, pastor, ¿por qué cuando usted tiene una necesidad recurre a la iglesia? Para que solventemos la necesidad. Pero cuando yo como oveja vengo a usted para que una necesidad se me sea sustentada, usted va y me dice, ve hijo mío, ora. ¿Cierto que sí? Esa es una pregunta muy importante. Decía mi hermano Davis, oiga, ¿será que los pastores hoy en día deberían vivir de la iglesia? Son preguntas que creo que muchos se deberían. Son preguntas Pregunta Javier, sí. A mí me gusta mucho también la opinión que tiene mi hermano Jacob, obviamente bíblica, en donde que el hombre de Dios pueda vivir de la ofrenda, de los ingresos económicos. Normalmente este tipo de congregaciones en las cuales se buscan lucrar de una manera que no es bíblica ni tiene nada que ver con el evangelio, forman líderes de esa misma manera. ¿Sí? Sí. Y mira, quizás tú has sido parte de alguna de esas iglesias en la que te han dicho, ¿sabes qué? Más importante que alguien se salve, lo que estaba leyendo Abraham, más importante de que alguien se arrepienta, más importante de que alguien se restaure, de que se cuide la vida de una persona, es más importante que cuando prediques saques bien la ofrenda. Tienes todo el derecho de creer de que te están extorsionando. Si es verdad, si lo están haciendo mal es verdad, no tengas miedo de huir de lobos rapaces. Pero si también ves que en tu iglesia solamente está faltando falta de palabra, sé parte de la solución, no seas parte del problema. Si puedes aconsejar, si puedes dar una palabra, si puedes ayudar a tu pastor, ayudarle con esa parte de las finanzas, hazlo. Si ya no hay solución, huye. Advertencia. Este podcast no fue diseñado para personas que buscan respuestas fáciles. Aquí hacemos preguntas incómodas, cuestionamos tradiciones, analizamos tendencias y examinamos ideas que se han normalizado dentro de la iglesia, pero que quizás nunca formaron parte de su diseño original. Porque la verdad incomoda y a veces desenmascara. Así que si estás dispuesto a pensar, cuestionar y confrontar aquello que muchos prefieren ignorar, quédate hasta el final. Y esto ya es iglesia. Sea bienvenido una vez más a este podcast que se llama Esto ya es iglesia. Un podcast que ya está empezando a hacer tendencia respondiendo preguntas. ¿Por qué? Porque aquí nosotros hacemos preguntas que son incómodas. Preguntas que tal vez son tabú para muchos. Preguntas que si la hacen, te señalen y te dicen, no, este es un hueso operado. Pero aquí la hacemos. La hacemos y la respuesta que damos, tratamos de romper paradigmas porque lo que queremos es edificarte, queremos bendecirte, queremos que tú tengas una vida de victoria extraordinaria. Y el tema que vamos a tocar hoy es un tema que es candela. Un tema que es candela porque yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa si yo te digo a ti que tu fe se ha convertido en un negocio para muchas personas? Sí, hay gente que se hace llamar pastores y hoy están haciendo lucro de tu fe. Y el tema de hoy vamos a desarrollarlo bajo esa dirección. Y te invito a que te quedes hasta el final porque lo que vas a aprender hoy va a darte respuesta a ti, a tus amigos, a tu familia, a tu iglesia. Y para desarrollar este diálogo interesante, aquí tengo un panel que son puros cracks. Pura gente que va a tirar facto hoy, mi hermanazo. No. Pero bueno,
Gracias, ¿no? Gracias por tener la oportunidad otra vez de compartir con ustedes esta noche. Y como decía nuestro hermano, intentaremos esta noche a ti, a tus amigos, familiares, personas que han tenido muchas cosas en su mente o que le ha sembrado de pronto en la propia iglesia. Intentaremos darle solución a todas esas incógnitas que sabemos que de pronto pueden estar en tu mente. Y pues nada, por acá su servidor, Abraham Hernández, dispuesto para lo que venga. Excelente. Hola, hola, hola. Contento de poder estar en este segundo episodio de Esto Ya es Iglesia. Vamos, segundo episodio. Vamos para adelante como el elefante. Así es. Así es. Y bueno, qué manera de iniciar este segundo episodio tratando un tema que creo que es fuerte, ¿no? Porque quizás muchos pastores han comercializado la fe y se han aprovechado de la esperanza de otros para montar negocio. ¿Cómo la viste ahí, Irma? Pero esto es algo que vamos a debatir y que vamos a mirar conforme a la palabra qué tan cierto es o qué no tan cierto es y desmantelar lo que el enemigo haya querido pintar por tantos años. Pero para eso tenemos también a dos hermanos que fueron invitados para poder dar inicio entonces a este hermoso episodio, pero que se presenten ellos. Buenas noches. Es un tema que me quema y me quema. Amor, estoy triunfando. Que salió la Jackson. No, Es Hollywood. Betty, es molestando. Copia Hollywood. Un saludito a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Mi nombre es Jackson Ramos. En esta oportunidad, primeramente quiero agradecerle a cada uno de mis hermanos por hacerme esta invitación de poder compartir este rico tintico. Gracias, Ari, por este tintico tan delicioso. Y Tinto bueno, colombiano, sí, colombiano. muy bueno después del venezolano. Bueno, eso hay que debatirlo en el próximo tema. Fue un buen tema, entonces eso es un buen tema de debate. Pero es una bendición para mí tener esta oportunidad y estar rodeado de mis hermanos en Cristo y el poder solucionar cada pregunta que cada uno de ustedes se ha hecho por mucho tiempo y que quizás por muchos miedos, temores o algunos argumentos no responden. Se lo preguntan, pero su vida quiere seguir igual. Y bueno, yo siempre he dicho que la persona que no pregunta es porque no le interesa estar bien lleno de conocimiento y realmente en su mente llenarse de respuestas reales. Correcto. Y bueno, quiero compartir esta noche con cada uno de ustedes y aquí mi hermano. Yo pensé que no me ibas a dejar hablar, muchacho. Ya. Mi madre. Bueno, saluditos por acá, Dani Manrique. Es para mí un gozo, ¿verdad? Ser invitado, estar compartiendo con todos ustedes, muchachos. Verdaderamente, este tema de verdad a veces causa un poco de miedo, porque bueno, sabemos que pastores son pastores, ¿ok? Señor. Y el hecho de que a veces pues hagan mal las cosas, o qué sé yo, no los exenta de esa bendición de ser pastores. Y bueno, David decía por ahí que horrenda cosa es levantar tu mano contra el ungido de Jehová, uno no sabe. Pero al igual, llamarlos a la verdad es necesario. Correcto. Por eso estamos aquí, lo hacemos con el amor. También podemos aprender de todo lo que están viendo allá. Pueden escribir su comentario, compartan. Si de pronto pues nos quieren saludar ahí, pues nos saluda por el comentario y listo, para adelante. ¿Qué hay que hacer? Cuéntame, Jacobo, cuéntanos. No, lo primero que tienes que hacer es suscribirte. Ah, bueno. Suscribirte, activa la campanita, dale like, comenta del tema. ¿Qué opinas tú? ¿Qué has vivido? ¿Lo has experimentado? ¿Has conocido esto? Si tuviste que salir corriendo de una iglesia que te estaba extorsionando, sacándote la platica que Dios te dio. Bueno, escribe. Queremos escucharte y que te suscribas. Nos ayuda mucho para que este contenido tenga buen alcance. ¿Por qué? Porque durante millones de años, no, aquí haciendo una hipérbole, ¿no? Sí, una hipérbole, no, sí, no, tranquilo, sí, haciendo una hipérbole, resulta, hermano, hablando en serio, poniendo en serio el tema, que hay muchos cristianos que han escuchado frases, por ejemplo, como que tu milagro está al otro lado de tu ofrenda, o como que pacta o sella tu milagro, o escuchamos frases como que si tú quieres tener una comunión con Dios, estar unido a Dios, la comunión con Dios se refleja es con la ofrenda que tú das. Esas son cosas que muchos cristianos están escuchando y resulta que no es más que una manipulación. Por ejemplo, ¿quieres romper tu crisis financiera? Dame la plata.
Entonces, la fe, la esperanza de muchas personas, la necesidad se ha convertido en negocio para muchos. Y eso que comentas, acabo estoy viendo porque yo creo que el problema que está pasando hoy en día mucho, no que haya lobos rapaces, porque siempre lo van a ver, ¿sí o no? El Señor dijo que lo habrían, los apóstoles lo vieron y lo seguimos viviendo. El problema es que se hayan normalizado ver los lobos rapaces y que no pasa nada, ¿sí? Los verlos y todos tener temor de que, bueno, pues no hagamos nada, ¿sí? Porque le digo, los lobos siempre van a estar. Igualmente, las personas temerosas del Señor con falta de madurez, de pronto con falta de comprensión de la palabra, también puede ser el caso. Pero el problema que está pasando fuertemente, hermano, es que muchos nos estamos dando cuenta de que está mal y todos como hemos callado, ¿no? Me Todos gusta eso que tú dijiste, porque tú me dijiste, el problema no es que haya lobos, el problema es que se ha normalizado la explotación dentro del cuerpo de Cristo. Qué tremendo es eso, qué tremendo es eso. Y yo quiero preguntarte a ti, que me estás escuchando, ¿alguna vez te han hecho esa promesa? Si tú quieres ser bendecido por Dios, tienes que pactar. ¿Cuántas veces, David? Muchísimas veces, diría yo. Creo que eso es la tendencia, ¿no? Una enseñanza que quizás literalmente está muy torcida de lo que dice la palabra, ¿no? Y para eso estamos, porque es que conforme a la palabra es que se desmantelan las mentiras del enemigo y también nuestro razonamiento, ¿no? Claro. Porque quizás no podemos haber creado una ideología nosotros mismos y que se ha sostenido en el tiempo, pero el enemigo también se toma de eso. ¿Para qué? Para seguir comercializando la fe. Mira, y no solamente eso, David, tú sabes que nosotros ahorita estamos hablando de un problema que es bastante moderno y que actualmente pues hemos visto ya, inclusive le pagan publicidad. O sea, hay programas de radio, televisora, o sea, que le pagan publicidad a ese tipo de pensamiento o de mal proceder con la fe de la gente. Pero no es un problema que viene de ahorita, sino que esto es un problema que viene desde mucho antes. Inclusive, mira, estoy buscando acá los hijos del sumo sacerdote Eli, ya ellos tergiversaban lo que era la ofrenda de la gente, se robaban parte de la ofrenda y manipulaban la fe de las personas que venían. O sea, si acostaban con las muchachas que venían, tú sabes, para lidiar su pecado. Mira, espérame por aquí, que ahí, ahí te encuentro para que seas perdonada como es. Y aparte de que manipulaban la fe de la gente, se robaban la ofrenda que traían. O sea que esto no es un problema que tenemos ahorita, sino que es un problema que ha podido sobrevivir a lo largo de los siglos. Se ha trascendido en el tiempo. Demasiado, demasiado. Y la verdad es que, o sea, tú eres un duro para escoger esos temas, bro. Mira, No, y es que me gustó algo que dijo Abraham, porque yo creo que es la clave de la razón de ser de este podcast, cosas que se han normalizado dentro de la iglesia. Sí, se ha normalizado mucho, ¿no? Tanto de que la gente que hoy en día está dentro de una iglesia cristiana lo normalizó porque ya viene normalizado desde pronto desde otra creencia. En este caso, como cuando uno está en la religión católica y desde la religión católica esto se ha normalizado. Desde el punto en donde hemos entrado quizás a una misa y han pasado la cestica de la limosna y la gente echa lo poquito. Usted sabe que cuando usted ve la bandejita de la limosna, son moneditas, moneditas. Y aún viendo uno las moneditas, yo recuerdo que cuando estaba pequeño mamá me daba las monedas para que yo las depositara y siempre uno se preguntaba, ¿no? ¿Qué hacen con eso? ¿Qué hacen con el dinero que uno está dando? Y siempre uno se preguntará, y yo creo que mucha gente hoy en día se preguntará, oye, ¿qué harán con mi ofrenda? ¿Qué harán con mi diezmo? ¿Y qué es lo que normaliza? Que me haga la pregunta y no tenga la respuesta. Y pasa y pasa y pasa el tiempo. Cuando nos damos cuenta, se lo normalizó el dar, pero ya en el sentido de que doy mucho sin interés y hay muchos que sean con mucho interés. Con demasiado, diría yo. Pero sabe que es tremendo. No, esto está bueno. Está Esto bueno. no, esto está bueno, esto está bueno. Porque, Quédate hasta el final del video. Está buenísimo. no, está bueno porque me gusta algo que tú dijiste ahí, Jackson. ¿Por qué yo no puedo preguntar qué se hace con el dinero que doy? Porque a veces, dame, 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 dame. Y entonces yo digo, pero ven acá, ¿y dónde está lo que estoy ofrendando al Señor? No, 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 no. No te metas en eso porque ese es un problema de Dios y el líder. Entonces, sí, cuando se empiezan a hacer esas preguntas, entonces ya uno
empiezan a verlo como el enemigo de la iglesia. Pero yo pregunto, ¿dónde termina la generosidad bíblica? O sea, de yo dar de forma espontánea y dónde comienza la extorsión. ¿Dónde comienza la extorsión? Yo diría que ¿dónde termina? En el momento que salga del corazón, que salga del corazón, ¿sí me entiendes? En el momento de que si el dar está en el corazón, está bien. En el momento que el dar sale del corazón y se va al pensamiento o a la acción, ahí se acaba la bendición del Señor. ¿Sí me entiendes lo que le quiero decir? Cuando una persona es dadivosa y está dando con todo su corazón, ¿sí me entiendes? Pues la plata, yo siempre he dicho, la plata en el bolsillo es buena, buenísima, ahí en la mano. La plata en el corazón sí es mala. ¿Sí me entiendes? Pues la raíz de todo lo malo. Negrito, En el momento que el dar sale, ya no sale del corazón, mejor dicho, como no suena, sino que sale más bien de un pensamiento, de una acción, de un recibir, y ya no está en el corazón el dar, yo creo que en ese momento ya empieza a distorsionar el tener ese don de dar, el querer ser dadivoso. yo creo que el problema no es el dar, ¿ok? Porque, bueno, hay gente que da bajo diferentes intenciones, ¿no? Aún así sigue dando, ¿verdad? Y escuché por ahí hace recientemente que Dios hace salir su sol sobre justo y injusto. Sea por la razón que den, el problema, la extorsión, no comienza ahí, porque la gente da a veces de lo que no tiene, a veces de lo que le sobra, y distintamente de lo que la gente de la extorsión comienza cuando la plata que entra en esa finanza es direccionada para algo que no está avalado por la Biblia. Wow. Porque vamos a estar claros ahora, o sea, ¿para qué nos diemos? Establezcamos primeramente para a dónde debe ser direccionado el dinero que entra a la iglesia, A ver. aparte de la manutención. No te me adelante ni tampoco te me Ah, atrases. Ya vamos, ya, ya vamos, pendiente, ya que estoy vamos, cortando rabo y oreja, cuidado. No, vean, yo realmente creo en parte que el problema no es que uno esté extorsionado. Creo yo que cuando la persona o el creyente ingresa a una iglesia, arranca desde la mala información. Yo lo veo desde el punto. Cuando uno entra a una iglesia o una persona, no sé, cambia de religión, lo primero que empieza a ser instruido, ¿no? Y todo arranca es con la mala instrucción, en la parte en cuando van a extorsionar. Uno puede dar no es malo. De hecho, la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Es de bendición que le enseñen a uno a dar. El problema es dar mal, porque cuando damos mal, pues eso es como echar en saco roto. Cuando sabemos que uno da mal, damos es cuando al dar no sabemos que lo que estemos dando, que se está generando con las finanzas que uno está aportando. Y para mí es la mala información que cada persona siempre recibe en la primera instrucción cuando ingresa a una iglesia. Ahí es donde parte el desconocimiento, que no sé, no me dicen pero como no tengo el conocimiento de por qué tengo que dar y para qué tengo que dar, ahí es cuando con el tiempo empezamos a ver que el dar se nos vuelve cargoso. Y cuando se nos vuelve cargoso, ahí es cuando empiezan a salir esas preguntas. ¿Yo para qué estoy dando? ¿El por qué estoy dando? Y ahí es cuando, si preguntamos para qué estoy dando, es porque ya dudamos correspondiente a hacerlo para Dios o hacerlo para el hombre. Yo creo que ¿Pero tú crees que es malo hacer esa pregunta? no es malo, porque voy a lo que dice mi hermano Jackson, y es que, mira, eh, la cuestión parte también de, de esa mala información que podría ser literalmente usar la Biblia de una manera muy alejada de su principio, de su verdad, para mercadear la fe. Porque vamos a estar conscientes de algo, mira, em, cualquier persona que entra a una iglesia, cualquier persona, de una u otra forma está buscando solución. Está buscando que algo se remedie, que Dios abra camino, que Dios dé una palabra. Te voy a contar rápidamente Claro. digamos, uno de mis ejemplos, ¿no? Lo viví y quedé sorprendido porque siempre de una u otra forma formé parte de la congregación y, y había algo que me tallaba. ¿Y sabes qué me tallaba? Que quizás los diezmos
no lo podía dar como otras personas lo daban en abundancia, porque quizás mi economía no, no fluía, no era tan continua, no era tan estable, ¿sí? No quiere decir que ya soy millonario, no, pero eh, lo que sí te Lo es, quiero pero se le salió. no, pero lo que sí te quiero Dalo para la gaseosa. pero escúchame, lo que yo sí te quiero entender es que yo entré, ¿sabes? Buscando respuestas a una iglesia. Correcto. Y yo decía, Señor, ¿por qué me va mal en la finanza? ¿Qué estoy haciendo mal? Estoy sirviendo, estoy adorando, estoy en tu altar, estoy enseñando, Dios, pero tú sabes que aunque creo que tú me provees, no quiero estar todos los meses pariendo por un milagro para pagar mis cuentas. Entonces entro a una iglesia donde viene la palabra de una forma transversada y me voy a un encuentro, varón, y pasete lo cortico. Y el final de la enseñanza de ese encuentro era sobre la finanza. La cúspide de toda la Y yo unción. dije, Dios mío, hermano, yo tenía los ojos aguarapaditos porque ahora sí voy a recibir la verdad, Señor. Esa se llama la lluvia tardía. Sí, la lluvia tardía, Señor, que mejor dicho, para arriba, papacho. ¿Vale? Vamos a ver para arriba, La para arriba. catapulta, pues, la catapulta. Mira, y claro, yo decía, Señor, estoy en un encuentro, pelado. ¿Sabes? Me orinó un perro y me cagó una paloma Vaya. y vengo aquí a recibir una palabra, dije yo. Dentro de la palabra llega y desde el altar llega y me dicen, ¿usted quiere saber cuál es el problema de su finanza? Y yo sé. Por favor. Es que la tierra te vomita. Y yo, no, seamos tan salados. Y yo, no, seamos salados. Y me orino un perro, me cago una paloma y ahora la tierra me vomita. Y yo digo, oh my, pero yo ando salado. La sale yo. ¿Sí me entiendes? Y yo dije, bueno, pero hay una solución para salir de eso. Tienes que dar una ofrenda que te duela. ¿Cuánto cero? ¿Cuánto cero? No, pero, No, es que duele. es que duela. O sea, que Que duele. duela. Que Pero duela. en términos de dar, para el que no tiene, cualquier cosa duele. ¿Sí me entiendes? Cualquier cosa duele. Ese concepto de la ofrenda que duele es das todo lo que tienes, algo así, ¿no? Sí, es que eso es lo que voy. Mira, entonces yo llego y claro, uno prospecta y que para liderar, y que prospecta y que para los jóvenes, en fin, me pasan a mí el sobre para que doliera y yo, como te digo, cuando tú no tienes, cualquier cosa duele. Y yo llego, pongo ahí por fe, mis 100,000 pesos. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Y no, eso fue ya así como más de 6 años. Papi, 100 lucas, Siete eran años. 100 lucas. Claro, pero imagínate eso. Claro, yo pensaba a mí, yo dije, no, ya, pero si esto es la salida y toda esta vuelta, bueno, pero sabes que yo no quiero que la tierra más me vomite, ¿sí me entiendes? Porque si la tierra te vomita, las puertas se te cierran, los trabajos no se te dan, el rebaño no prospera, Y hay un punto. la tierra es infértil, no, mejor dicho. Sí, pero hay un punto. Es un punto donde la conversación de hoy se torna interesante, ¿no? Porque cuando comienza el problema, cuando nuestra necesidad es el catalizador para la extorsión. Es decir, Es que eso es lo estás que... enfermo, tienes problemas financieros, tienes problemas matrimoniales. ¿Cuál es la solución? Cristo. No, no es Cristo. La solución es que venga y les dinero. Pero- Entonces, tu necesidad se convierte en el catalizador para extorsionar. Y eso le da Por eso es que voy. ¿Quieres que termine la historia? Sí. Bueno, la historia termina, hermano, que llega y se me acerca el ministro, ¿no? Y yo ahí, yo llorando, ¿sabes? Yo llorando ahí, ¿no? Con mis 100,000 pesitos. ¿Cómo pago el arriendo? Sí, yo pensando, Lo doy a ¿cómo lo voy a dar estos 100,000? Y de pronto llega el líder y me agarra el sobre mío. Y me mira. Y llega y me dice, uy, no seamos tan descarados. Y yo, échale un poquito más. Pongan un cerito más mío. Y yo, hermano,
Fue el cero que marcó. Lo que le faltó decirle fue, no que gota a gota, le faltó decirle eso, vaya un gota a gota y le pone un cerito. Y el millón. Eso sí, ahí sí duele. Y yo, no sé qué van a hacer yo. Pero el Gary, El dolor. Ven acá. Yo creo que ya, Cuenta. aguanta que me gusta algo de tu testimonio y es que tú dices, todos buscamos respuestas porque hay una necesidad, pero es donde el extorsionador, los pastores, los extorsionadores usan tu necesidad, mi necesidad como ese catalizador. Y claro, a mí me están prometiendo que si yo doy dinero, las cosas se me van a solucionar, pues ¿quién no quiere que se le solucionen las cosas? Ajá. Lo que pasa es que todo parte desde un desconocimiento, ¿no? Así como lo dijo Jackson ahorita que, o sea, ven acá, o sea, tú que estás escuchando, tienes problemas, no te alcanza para el arriendo, no tienes comida, tu esposa te montó cacho, qué sé yo, estás pasando, bueno, las de Caín. Escúchame, el problema no es de la plata. El problema es otra cosa más profunda que nace en tu corazón. Te hace falta Cristo en tu corazón. No te dejes engañar cuando las personas te digan, mira, tienes que darle, mira, David, eso a mí me ha pasado, ¿sabes? Que la gente pide plata y tienes que pactar, tú tienes un carro y yo en bicicleta. ¿Y este profeta dónde salió? ¿Ves? Obviamente no todos los pastores son iguales. Vamos a aclarar las cosas, sí, porque verdaderamente yo creo que hay pastores que son bastante correctos. Y he escuchado yo también que hay pastores tan correctos que hacen una rendición de cuenta de la finanza de la iglesia cada cierto tiempo. Y la transmiten a la iglesia. Papi, y se la Aplauso para transmiten esos a la iglesia, pastores. coche, vale, para tus Bien, pastores, mira, bien. Dios te bendiga, papá, la transparencia. Oye, mira, ese es el sello de la honestidad. Yo creería que esos pastores no entran dentro de esta conversación, pero hay unos que sale, vale, la verdad, desvían ese dinero. Entonces, si tú estás pasando una necesidad, te aclaramos, yo creo que los 5 estamos en acuerdo de que tú necesitas buscar y encontrarte con Cristo. Nadie más va a solventar esos problemas. ¿Sí? Sí, para Abraham y Jackson, el negocio perfecto. Tú estás necesitado, tú no tienes plata, tú estás enfermo, y yo te digo, bueno, pero la salida es esto, dame tu plata y yo oro por ti, vas a ser enfermo. Ahí comienza el negocio. Esa es la... ¿Qué negocio más? Vea, ¿qué negocio puede ser hasta mejor? Hay negocios de esta manera, o bueno, digamos de esta manera. La necesidad en la que uno llega, ¿no? ¿Qué me dices tú? Que a veces hasta uno llega sin la necesidad, pero llega uno peor, con una avaricia o con una codicia. Me quitaste las palabras. No, papi, yo la pensé. No. A lo que Espera, me ha dicho, Yo la culminar, es como si el espíritu me hablara. Ya la culminado, Tuleta. Importando lo que está diciendo el hermano. O sea, ya va. Mire, mano, Ellos te crean la necesidad. No. no. Es Es que hablan puntos. hay Es varios muy puntos. tremendo porque mire, siempre a uno le van a decir, le quieren a uno vender algo. El evangelio es como vender un producto. Para muchos, ¿no? No para otros. Para todos. Cuidado. Para muchos, el evangelio es como vender un producto. ¿Qué me dices tú cuando te dicen a ti, oye, tú necesitas a Dios? Y uno dice, ¿qué necesito yo de Dios? Yo recuerdo que cuando yo llegué al evangelio, a mí me dijeron, necesitas de Dios. Y yo dije, no, pero yo no necesito nada. Tengo todo. Tengo esposa, tengo hijo, tengo trabajo, tengo dinero, todo está bien. Pero peor es cuando la expectativa es decirte, pero puedes estar mejor. ¿Cómo la ves ahí? Puedes estar mejor. Tremendo. Y cuando uno está lleno de avaricia y codicia en el corazón, hermano, y uno es picadito, crecidito, pues hermano, a ti te botan esa, como me la botaron a mí, mi hermano, me acerqué. No, uy, ese. No cuenta. Esta es buena. ¿Te comiste el Y me cuento? acerco a Dios o a buscar de Dios queriendo estar mejor. Pero hermano, algo que yo aprendí y es que Dios no Se te siembra- ofrecieron como una inversión. Dios no siembra el fundamento ajeno. Hermano, cuando llego al evangelio, empecé a ver que lo que yo tenía en mi vida no era lo que de pronto Dios quería. Pero se pudo haber quitado todo. Perdí finanzas, perdí carro, perdí todo, pero no perdí algo importante, la codicia y la avaricia. No la perdí. Y claro, el sonsonete en la mente, ¿no? Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios, tu póster estado será mayor que el primero. No, es que esas cosas cuando usted es avaricioso y codicioso, eso te hace
amplificar tu mente al punto de que tú dices, no, aquí es. Yo me quedo aquí con Cristo, todo es posible. Dígame si no. Y Segunda cuando te intención, sale, y una, cuando te dos. das cuenta que vas caminando en el Evangelio con el Señor, y uno amor al Señor, que todo es hermoso, la iglesia, y empiezas a como a que se te va perdiendo todo, ¿no? Ya no tienes, no te alcanza nada. Ya, hermano, es que en el mundo, para jartar, para tomar cerveza, le alcanzaba todo. Lo invitaban los amigos. Pero hermano, no llega a la iglesia, hermano, y de mucho, como dice la canción, de muchos amigos míos, ninguno vino a visitarme, todos me dieron impío. Hermano, no alcanzaba para nada, pero nunca se me quitaba el corazón de la avaricia y la codicia. Pero estaba maquillada. ¿Maquillada con qué? Con esa información de, hermano, Dios te va a bendecir, Dios te ama, Dios te va a prosperar. Y con que queda tan maquillado eso que uno sigue teniendo la fe de que uno va a tener más de lo que tenía, pero todo maquilladito. Es tremendo lo que dice Jackson. Todo Y maquilladito. estaba a punto de hablar de eso y de pronto no te va a gustar lo que te voy a decir. Porque estamos hablando de un tema muy bonito de que te están manipulando, te están usando, pero atención, no son víctimas. Las personas que le están haciendo tampoco son víctimas, porque todos tenemos la responsabilidad de escudriñar las escrituras y de saber qué es lo que la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y es tremendo porque lo que dice el hermano Jackson y con respecto a la victimización, sí, tal vez tú con una buena intención estás dando de tu corazón, tal vez tú simplemente queriendo obedecer las palabras del que se para los domingos a predicar, pero quiero decirte que muchas personas también que pueden estar escuchando no están siendo víctimas de lo que está pasando. Miren lo que dice la palabra rapidito en 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Qué significa eso? Que posiblemente muchas personas que lo están escuchando dicen, mi hermano, la avaricia, ¿qué quiere mi corazón? Dinero. Busquemos un maestro que hable de dinero. Ahí está. Todos a esa iglesia. Porque no son víctimas. Todos tenemos, usted y yo, pastores, todos tenemos la responsabilidad de escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y sí, quiero decirte que tal vez con una buena intención te estás dando por obedecer, pero te quiero incitar. Escudriña las escrituras, Amén. conoce la verdad, que es la que te hace libre. Si tal vez tu pastor te está oprimiendo, tal vez unas enseñanzas no te están causando como mucha libertad. Yo te invito a que conozcas la verdad y que te haga libre. Negrito, quiero hacerte una pregunta. Yo sé que estamos hablando de dinero, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no es el dinero, sino la influencia? Porque tú sabes que, bueno, la gente da el dinero y a veces ese dinero, pues, es mal desviado, pues. Y claro, ahí nace la extorsión y, bueno, el mercader de la fe. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona no solamente da el dinero, sino que da también una lealtad, da, eh, ¿cómo te digo yo? Pues nace una admiración, pues, porque hay un vínculo paternal, porque, cónchale, está predicando, es el pastor, tiene cierta influencia. Entonces, ¿qué pasa también cuando esos pastores no solamente malversan ese dinero, sino que también malversan esa influencia que pueden Se aprovechó de la persona, se aprovechó de se esa persona. aprovechan, entonces si te dicen, mira, obviamente pues te manipulan y te quieren controlar la vida de un cabo a rabo, pues ese carro no lo puedes estacionar ahí, ese carro no puedes comprar carro, no puedes comprar carro de ese color. Con quien de casa. Sí, exacto, yo No decía, te puedes pues ir de ir de vacaciones. casa, tú no puedes visitar tu familia porque es mundana ¿me entiendes? Porque yo he sabido de pastores que le prohíben a sus ovejas, no, pues es que tu familia es cristiana, no. Ellos todos los diciembre se reúnen y arman el templete. No, no puedes ir para allá porque esa es tu familia. Oye, un momento. O sea, son pastores que están ejerciendo no solamente una mala gestión de la influencia, sino que te controlan, te quieren Sí, no controlar. saben de poner los límites, pero no saben, o sea, hay un problema en algunas personas, algunos líderes que no saben cuáles son sus limitaciones. Pero el asunto a veces no es que pidan dinero. La cuestión es el método que usan para lograr que las personas del dinero, estos mercaderes, estos negociantes de la fe, son personas manipuladoras, saben de estrategias, de cómo convencerte y por dónde te convencen. Me gusta la conversación porque hay dos vertientes. Está la vertiente de mi necesidad. Tengo la necesidad, crisis, problemas,
enfermedad, y entonces ese viene convirtiéndose en catalizador. Tú quieres ser sano, es porque no das una ofrenda. Pero está otra vertiente, que fue la que tú dijiste, la avaricia, ¿no? Entonces a veces uno da porque me están ofreciendo un negocio redondo. Invierte cierta cantidad de dinero acá en la iglesia, pacta y Dios te va a dar. Entonces hay dos vertientes. Pero aquí el problema es que las personas han encontrado en la comunidad cristiana, en la fe de la persona, un negocio. Y yo quiero decirte algo muy importante. Me gustaría que te guardaras esto en tu corazón. Me gustaría que guardaras en tu corazón. Las personas que te extorsionan, que te manipulan, que te mienten, que usan métodos psicológicos, métodos neurológicos, que utilizan métodos de chantaje, de extorsión y te hacen sentir mal si tú no das, yo te quiero decir que esos son el diablo. Uy, No vienen de parte de Dios. No son tus pastores, son tus explotadores. Y nosotros hoy en esta conversación queremos darte a entender que el evangelio no es un negocio. Te están explotando, mijo, te están explotando. No, mira, y lo que tú dices es tan cierto porque es que este tipo de personas que ejecutan de esta manera el evangelio creen que la misma palabra lo justifica. ¿Por qué? Porque si tú te vas a 1 Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Para la cuestión, ¿es permitido que un pastor pueda vivir Sí, sí, de las finanzas de una congregación, pero de acuerdo a cuál evangelio? pero ¿sabes? Dame un chance y ahorita me gustó. Sí, sí, ya te voy a dejar que termine la idea. Sí, porque también hay que hacer una diferencia. Nuestros pastores, la iglesia debe darle un salario, pastor. No es sí, nuestros pastores tienen familia, nuestros pastores, dice el apóstol Pablo, especialmente los que se dedican a la enseñanza. No debemos confundir otra cosa, pero qué bueno que lo dijiste porque nos permite hacer esa aclaración. No, pero es que eso es lo que voy, ya va. Es que conforme al evangelio. Lo que pasa es que en el ahora se viene torciendo mucho el evangelio. Y el evangelio que se está predicando es un evangelio leudado que está muy lejos de la verdadera praxis de la palabra. Porque si yo te dijera, listo, él tiene derecho a participar de, bueno, de las finanzas que se obtiene en una congregación, ¿hasta qué punto? Porque si yo me voy al evangelio de Jesús, cuando mandó a predicar a sus apóstoles, ¿qué le dijo? No lleven alforja, no lleven túnica, no lleven nada, que mi Padre le va a proveer. Ahora, ¿por qué dentro de la predicación de la hora más bien ordenamos que traiga? Porque si es de acuerdo al evangelio, tiene que ser una provisión de manera voluntaria y no manipulada. Y ahí es donde está el error. Porque entonces pensamos que yo tengo derecho a vivir del evangelio y cargamos a una iglesia que quizás ni siquiera tiene los diezmos para pagar a un pastor. Porque yo sé que un pastor a tiempo completo es un trabajo, hermano. Pero ¿sabe cuándo eso se vuelve carga? ¿Sabe cuándo se tiene que volver manipulación? Cuando dentro de la congregación no tienen para pagar al pastor, no tienen las finanzas para costear a ese ministro que está haciendo su labor y entonces ya ahí viene ¿qué? La obligación de sostenerlo. Si y para sostenerlo, 10 plagas de Egipto. ojo a esto. Se salió David. Vaya, mira, vaya, ojo a vaya. Se murió el diablo. Es que si tú no das, la cobertura de la casa ya no te acobija. Wow, wow. Oh, my Ya va, no me toques ese punto, ya va. Vamos a agarrarlo otra vez, pongámoslo aquí. Yo quiero poner ahí, pero Ya te doy la palabra. espérame, lo que pasa Ya es se me da que, la palabra, hermano. lo que pasa es que hay que mirar una cosa. ¿Hasta qué punto? Porque para eso también está la palabra, ¿no? Y estamos haciendo este podcast. ¿Hasta qué punto puede de verdad vivir un pastor de acuerdo a lo que dice la palabra y no de otra intención
obligatoria manipulada. Pero Que son dos cosas diferentes. no, pero está bien que toques el punto, está bien, porque eso es importante a conversarlo. No estamos enseñando que nuestros pastores, a estos pastores fieles, no tengan derecho a recibir un salario. Es un mandamiento apostólico. El apóstol Pablo dice que los pastores que se dedican a hacer la labor de enseñar, de discipular, deben recibir doble honra. La frase doble honra significa un buen salario. Lo que tú estás diciendo, que tiene mucha razón, es cuando la iglesia no puede todavía sostener al pastor, pero el pastor quiere vivir, entonces empieza el asedio, la persecución. Y no, amados pastores, escucha lo que te voy a decir, mi pastor, tú que estás ahí, tú que eres un pastor bien lindo, que trabaja mucho, que amas a la persona, que tú mereces vivir bien, mereces tu casa, mereces que tus hijos estudien. Si la iglesia todavía no puede darte un salario, sigue trabajando, porque lo que el hermano está diciendo, que Dios es el que te va a bendecir, Dios es el que te va a dar. Pero la iglesia debe ser educada en honrar a su pastor. Pero ya, eso es claro. pero Eso también- no es el tema. ¿no? Pero- Eso no es el pero tema. es el tema, pero también es uno de los métodos que se utilizan en el aura para sacar plata, porque es que hay muchas formas de sacar plata en las congregaciones claro. de manipulación. Claro, no, yo te entiendo. Yo tengo esa merecido, pero es importante. Escuchemos esto, hermano. Mira, hoy en día se te enseña a ti que la honra solo es financiera. Ese es el mojarón. Sí, Dios mío, Dios mío. Se te enseña, Prende. se te enseña que solo la honra es financiera. Se prendió esto. Y Se tú dices, pudrió todo. pero no es honra venir, obedecer, orar por los pastores, estar con mi pastor, ayudarlo a predicar, Llegar temprano. llegar temprano. Eso más Estar atento a honra la que predicación. alguien esté creciendo en una iglesia que solamente traiga una plata. ¿En qué momento la honra se convirtió plata? En solo plata. Porque de Ahí está el solo plata. Eso- Ese- eso ese- solo ese- plata. sí, ese- ese- ese Sí, me sí atrevo. podemos honrar a nuestros pastores económicamente. Es parte de la Sí. honra. Pero no es solo la escúchame, honra. Palabra cierta. Es voluntario, es voluntario, Sí. es voluntario. Esa es la palabra que hace la diferencia. Yo quisiera cerrar el tema Bueno. un momentico, lo que está hablando el hermano. La idea. Es importante con respecto a la honra. ¿Por qué? Muchas veces, no sé si han escuchado esa palabra, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y hoy en día, honrar al padre y madre, dele plata. No, ya va. Hay muchas personas que le dan plata a padre y madre, pero cuando la mamá lo llama a las 10 de la noche no le contesta a la mamá. ¿Sí me entiendes? Le da plata, ya. La plata es parte de la Y honra. la visita. Pero hay muchas cosas que abarcan lo que es honrar a los padres y a la madre. Y un mensajito. Visitarla, estar pendiente. Si la mamá llama, contesta a su mamá. Entonces, al igual manera como estamos confundiendo la honra hacia padre y madre, estamos confundiendo la honra hacia los pastores. De que, bueno, honrelo, dele plata. No, ya va. Si usted tiene como darle, honrelo con la plata. Pero hay muchas maneras también de honrar, que todo ese tipo de cosas, estar atento de papá, estar atento de mamá, que necesita. El apóstol Pablo dice, en el libro de Gálatas, dice que nosotros debemos hacer participantes de toda cosa buena, y habla de lo material, aquellos que nos enseñan. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña a nosotros a que honremos a nuestros pastores. Pero tú dijiste algo muy importante. Eso es voluntario. O sea, no tienen que manipularme para yo honrar un pastor. Para nada. No, y otra cosita antes que pase mi hermano Jackson, porque sé que tiene algo que aportar allí, es que, hermano, ¿sabes qué es lo que también pasa mucho con el tema de la honra? Que es un método mal intencionado muchas Sí, lo veces usan mal. Lo usan para mal. sacar dinero, y es mejor que el pastor tenga ¿sabes? La camioneta del año, pero no importa, tú ven a pie. ¿Por qué? Porque ha pasado muchas veces, hermano, ¿sabes? Ha pasado muchas veces que quiero que escuche esto, que de una u otra manera utilizan la honra, porque la honra es la careta que se le muestra también a las personas para que no se le muestre muchas veces la necesidad de un pastor. Entonces, en vez de decir como hermano, ¿sabe qué? Se me quemó la nevera. Ayuda. Ah, no, como yo soy pastor, Obra de Dios. el pastor tiene que siempre va a recibir. No, hermano, recojamos aquí para honrar, porque tenemos que darle una nevera, una licuadora, el Megamax. Mira, yo quiero decir algo. Aquí no me ves. Ya va, un momentico. Chato, dice, pero bueno, ¿en qué momento? ¿Qué tipo de honra es esta? No, sabes, hermano, lo que pasa es que el tema es delicado, porque no podemos desviar lo que dice la Claro, palabra. claro, Hazlo claro. partícipe. Y hay que Pero entenderlo ser todo. voluntario, mira, es que hay mucho, él sabe cuál es el tema, papá,
que muchas veces los pastores están creyendo más a que Dios lo puede prosperar a través de una iglesia y no a través de su propio trabajo. Es que Sí, eso es lo que bien. te quiero decir. El A eso es mismo lo que que voy. escribió sobre la doble honra, Pablo, donde quiera que llegaba, trabajaba para no ser una carga financiera a la iglesia. Teniendo el nivel apostólico que Pablo tenía, trabajaba. Imagínate tú la edad que tenía Pablo. ¿m? Aquí haciendo sumas, yo me imagino que tenía por ahí 70 y algo, Haciendo sus carpas. haciendo sus carpas y él vendía sus carpas y las vendía y después escribía la epístola y después lo metían preso y cuando no estaba preso, lo volvían a salir y él volvía a vender sus carpas. ¿Por qué? ¿Por qué un apóstol de ese nivel, donde quiera que llegaba, trabajaba? No queremos decir que trabajar en la iglesia es desmérito, no, 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 no. Por el contrario, yo creo, Dani Manrique, que si nosotros tenemos el privilegio de tener una revelación adelantada para poder compartir, una semilla para poder compartir a la iglesia, nosotros debemos también saber y tener en cuenta que esa palabra predicada para que todos prosperen tanto en el alma como en lo financiero, primero debe aplicarse a nuestra vida para luego poder aplicar a los demás. Yo creo que si Pablo, con todo el nivel apostólico que tenía, llegaba y trabajaba, ¿por qué nosotros no? Ok, mira. Voy a devolverme un poquito porque creo que muchas personas que están viéndonos quieren que sean respuestas sus preguntas que por mucho tiempo se hacen, ¿sí? Creo que todos hemos visto por ahí por internet cuando hay esos memes, ¿no? Los memes. Que llega y dice, pastor, ¿por qué cuando usted tiene una necesidad recurre a la iglesia para que solventemos la necesidad? Pero cuando yo como oveja vengo a usted para que una necesidad se me sea sustentada, usted va y me dice, ve, hijo mío, ora. Siento que esa es una pregunta muy importante. Decía mi hermano Davis, oiga, ¿será que los pastores hoy en día deberían vivir de la iglesia? Son preguntas que creo que muchos se deberían. ¿Tú qué opinas? Son ¿Tú qué preguntas, opinas? son A mí me preguntas gusta válidas. la pregunta, Javier, sí. A mí me gusta mucho también Yo creo la que sí. opinión que tiene mi hermano Jacob, obviamente bíblica, en donde que el hombre de Dios pueda vivir de la ofrenda, de los ingresos económicos de una iglesia, claro que sí. Sí, puede decir, El señor. problema no es que pueda vivir de ese ingreso. El problema verdaderamente es que el ingreso de la economía se le convierta en la oportunidad para solventar su avaricia. Eso es, En lo que estoy venía hablando de y este su gobierno. problema Mira, hermano, financiero. yo recuerdo es que importante que esa aclaración es yo importante. recuerdo cuando mi papá, hace más de 20 años antes de morir, dijo, cuando seas pastor, voy a dejar de trabajar. Oh. Y uno, pues como que uno ¿Qué? queda, ¿cómo? ¿Qué? Uno no entiende en el momento. Imagínate, mi papá hace más de 20 años decir, cuando seas pastor, voy a dejar de trabajar. Y yo digo, qué tremendo puede ser que un hombre que no conocía la iglesia cristiana tuviera en su mente un pensamiento de saber que la iglesia cristiana era un negociazo. Quiero darte una anécdota que me No, pasó. déjame terminar. No, que se nos va el tiempo. Pero estás hablando con un hombre que te endulza, que me endulzaron con la iglesia, con el pensamiento, este es mi negocio. Esto es el Este es el reino. Uy, santo. O sea, que tu Este- papá entendió que la iglesia es un negocio. Sí, hace más de 22 años siendo católico. sin haber Y entrado. yo, hermano pequeño, hermano, 15 años, cuando seas pastor voy a dejar de trabajar. Porque en su mente madura de edad, sabía que en ese tiempo, estamos hablando de hace más de 20 años, estamos en el 2026, en el 2000, antecitos, cuando estábamos en el pleno avivamiento, 2010, donde 2006. la iglesia, estaban las megas iglesias, allá el Coliseo, el Campín, más de 2.000, 3.000 almas, y él no entraba en una iglesia cristiana, pero imagínate cómo podía llegar a volverse popular el cristianismo en ese tiempo, que se volvía tan buen negocio que imagínate, es que echaban dinero todas las personas para que les llegue un conocimiento de un señor que ni siquiera tuvo ni bachillerato.
y salir con un punto de decir, oye, cuando seas pastor, dejo yo de trabajar. O sea, como quien dice, cuando tú seas pastor, tú me vas a mantener porque siendo Ahí está el pastor, negocio. ahí está la plata, Sí, ahí señor. está el negocio. Entonces, el problema aquí no es tanto el ver que quizás, ¿será que puede uno como pastor vivir del evangelio? Hermano, partes de la Biblia, Jesús mismo lo enseñó. Jesús, yo lo tengo aquí, yo estaba leyendo partes de eso cuando dijo, hermano, el obrero es digno de su salario. Ser pastor es una bendición. De hecho, el Timoteo dice, buena hora deseó y tomó. Y que podamos vivir del evangelio, claro que se puede vivir. Pero aquí me gustan mucho, es la parte de Pablo, en la decisión. Dijo mi hermano, él hacía carpas. No todo momento las hacía. No todo. perdón. Pero él Eso las no. hacía. Mire, hermano, era Cuando tanta, toca, no. hermano, era tanta la humildad de Pablo que donde llegaba para enseñar, miraba como quien dice, y esta iglesia está pelada. No los voy a hacer con carga para mí. Entonces, como quien dice, aquí yo sé que ustedes de pronto no tienen, digámoslo por verlo así. Voy a trabajar, yo hago lo mío para que no me den nada. Una libertad, es verlo por una libertad. Yo creo que, como dice la Biblia, cada quien tiene un derecho de eso. Si quieres vivir de la iglesia, no está mal. El obrero es digno de su salario. Enseñando, dijo usted, doble honor. La Biblia ahí se habla del doble honor. O sea, que tiene como que dice el Señor, dice, hermano, yo dejo que tú hasta económicamente te sustenten los demás. O sea, Dios hace una parte, ¿no? Una gracia especial, salud, bienestar, pero permito que por el doble honor la gente pueda darte a ti para sustentar tus necesidades. Pero me gusta más la parte de Pablo. La decisión. Cada quien tiene una decisión si quiere vivir del evangelio. No está mal, pero también puede verse que esté bien el decidir uno voluntariamente decir, hermano, yo sé que tengo derecho. ¿De qué? De que la iglesia me pueda sostener, sustentar, pero cada quien decide si lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque sencillamente si tiene la capacidad de tener un trabajo propio, un esfuerzo mayor, no porque quiera hacer cargarse de la iglesia, sino es como también por tapar el qué dirá. ¿Sí me hago entender esa parte? El qué dirán, el qué dirán. Sí, se entiende. Esa es una parte importante de verlo, porque si los pastores de hoy en día quieren vivir del evangelio, es importante que cada uno de ustedes, como dice la palabra en Primera de Pedro, cada quien mire y observen a sus pastores su conducta y seguirlos. Uno puede ver la conducta de un pastor aún dando una ofrenda. Sí, claro. Dando una ofrenda, uno va a saber si el pastor coge los dineros y los, como dice, los administra para él, para su familia. Y terminamos todos, pastor, tengo una necesidad. Ve a donde Dios se ora, que te proveerá. Pero cuando él tiene la necesidad de hacer algo para él, corre Yo tengo una y anécdota. recurre a la iglesia. Una Yo anécdota. te voy a escuchar. Antes de que te opines algo, es importante hacer una diferenciación. Cuando una persona tiene un llamado al evangelio a tiempo completo, es la obligación de la iglesia sostenerlo. Eso es una enseñanza bíblica, es un mandato apostólico y la iglesia debe velar por que su pastor que no haga otra cosa, sino que se dedique a la enseñanza de la palabra. Pero lo que estamos diciendo aquí es que, que a veces hay pastores que no es que Dios dice, iglesia, honra a tus pastores, no, es que ellos quieren obligar a la iglesia a que le dé todo lo que tiene, aun cuando no tiene nada, ¿no? Entonces, hay dos clases de pastores. Los pastores que se dedican fielmente a la enseñanza y es la obligación de la iglesia sostener su pastor cuando se pueda, porque a veces no se puede. Y hay pastores que quieren, porque tú dijiste algo que importante, hay pastores que quieren vivir de la iglesia. El pastor no debe querer vivir de la iglesia. El pastor debe vivir por fe, Amén. Así es. vivir de Dios. Pero nosotros educamos a la iglesia con nuestro pastor. Entonces, el pastor no debe desear vivir de la iglesia. No debe.
No debe. O sea, yo digo, bueno, yo saco cuenta. Yo estudio un seminario, evangelizo 20, 30 personas y entonces ya yo aquí tengo mi sustento. No, así no piensa un hombre de Dios. Así no piensa. Así piensa una persona que ve la iglesia como un negocio, como un emprendimiento. Entonces, para llegar a ese nivel de querer vivir de la iglesia, de que la iglesia o tu fe o tu necesidad sea el catalizador, la persona usa la manipulación, la extorsión, y entonces empiezas a escuchar tú como cosas como que pacto, semilla, siembra, mente del reino. Donde tú escuches esta frase, ese es un extorsionador. Yo lo veo tremendo lo que está diciendo porque sí, hay mucho error de parte de los pastores. Es la verdad. ¿Por qué diría yo que los pastores ahorita están cometiendo muchos errores? Porque están tomando muchos versículos aislados y no están viendo la Biblia como un conjunto de muchas cosas. Le explico de qué manera. Hay pastores que toman la palabra, ¿no? Bueno, la palabra de Dios dice que debo decir, recibir la honra, ¿sí? Pero como que se le olvida leer también Pedro cuando dice, no se enseñoreen sobre la oveja. ¿Sí me entiendes? Sí. Como que se les olvida también leer Timoteo cuando dice en los requisitos del obispo que no sea avaricioso. Que no sea así. Entonces, ¿qué pasa? Que los pastores muchas veces están tomando versículos muy aislados, sin ver la Biblia como un conjunto, como una sola palabra. ¿Sí me entienden? Entonces, toman lo que les conviene, pero no aplican lo que no les gusta. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, un pastor, cuando el pastor tiene este nivel de autoridad sobre la iglesia y quiere tener la autoridad sobre la iglesia, este pastor nunca va a predicar primera de Pedro. ¿Me entiendes? Cuando un pastor siente de que, no, pero es que yo la iglesia, nunca va a predicar primera de Pedro. Nunca va a decir, no, yo no debo enseñarme sobre la iglesia. No debo tener, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces quieren tomar versículos muy aislados para justificar del deseo que está en su corazón, la avaricia. Por lo menos, mira lo que dice Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Sí, todo pastor podría, si aplica bien el evangelio, vivir de finanzas de una congregación. Pero si aplica un evangelio diferente, No, la iglesia no ya- tiene ya- obligación de ya- sostener un factor. y no tiene la No obligación. tiene la obligación. No tiene la obligación. Y ahí es donde quiero enrutar la conversación hacia este punto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo estoy siendo extorsionado y me canso? Digo, no. Y aquí está el problema. Aquí está el problema, Dani. No quiero darte porque tú no tienes por qué tener. No quiero darte porque, como tú dices, tú te conviertes en un extorsionador. No quiero darte porque tú eres un manipulador. Y entonces empieza el terrorismo espiritual. Ah, entonces vas a vivir arruinado. La sanidad que Dios te dio te va a volver la enfermedad. Ah, otra vez te vienen las deudas. Cuando tú conoces a alguien que, o si tu líder, si tu pastor utiliza el miedo, utiliza la narrativa de terrorismo espiritual para obligarte a dar, no te ama, hermano, no te ama, te está viendo, es te está viendo como una alcancía o un depósito bancario donde él puede retirar su dinero. Eres simplemente un producto y ya. Entonces, ¿qué pasa, Dani? Cuando una persona que está siendo extorsionada, manipulada y que su fe se convierte en un negocio, dice no, Y me ya, cansé, me no cansé. es solamente eso. Hay que entender una cosa. Mire, yo quiero explicar esto y creo que me voy a meter en camisa de once varas porque eso es un delito. Eso es un delito que está penado en varios países. Es más, la manipulación, la extorsión, En no España está penado. sí, mira, yo tengo aquí pues, una línea gratuita donde tú puedes denunciar esas cosas. No la voy a decir porque tampoco quiero que tú primeramente tienes que estar seguro de que hay una extorsión en proceso. Tienes que ir a tu pastor, tienes que preguntarle, necesito que me des, por favor, respetuosamente, ¿verdad? Una rendición de cuentas de la iglesia y quiero saber si tú solo manejas este dinero o hay no sé, anteriormente se llamaban los ancianos, ¿verdad? Que eran los que aprobaban si se invertía la plata en ciertas cosas o para qué se direccionaba ese dinero. Lo que pasa es que yo creo que cuando tú te das cuenta, te da miedo.
porque es el autor, es La manipulación, te sigue el manipulando. Y terrorismo. naturalmente, como tienes un tiempo expuesto Bajo a esa esa influencia. manipulación, a esa influencia, es natural que sientas temor. Pero si Dios está contigo y Dios te mostró que el testimonio primeramente no es un testimonio de un pastor. Segundo, el enriquecimiento ilícito se nota, pero se nota. Jamás en la vida una persona que se esté lucrando de la fe de otro va a querer ocultar lo que se gana. De hecho, lo muestra con camionetas, con la mejor, con anillos, con relojes. Si tú ya te diste cuenta, ora mucho a Dios y simple y llanamente ve y confróntalo. Si hay de pronto en tu boca esté el arrepentimiento de ese pastor, ¿verdad? Uno no sabe si de pronto a través de una oveja que confronte a ese pastor que se está aprovechando del dinero de la iglesia, esté el arrepentimiento, ¿verdad? Uno no sabe. Si no se arrepiente, sino que te amenaza, pon esto, ora Señor para dónde te tienes que ir porque ahí no es. Y si tú eres de los que ha sido manipulado, así como manipularon a David, de que tienes que dar tanto, si tú das 1 millón de pesos, quiero decirte que hay una línea para poder denunciar estas estafas. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo Jesús no es algo con lo que se pueda negociar, o sea, obtener un beneficio monetario obligado, no es así. La Biblia está clara, la Biblia dice que Dios quiere que todos prosperemos en la medida que prospera nuestra alma. Es decir, Dios no te va a dar a ti 100 millones de pesos. Si esos 100 millones de pesos tú no van a representar tu caída, tu maldición, de pronto hasta tu muerte, comprando qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que ir entendiendo de que en la medida que tu alma prospera en el Señor, el dinero va a ir aumentando progresivamente porque Dios va a poner la sabiduría para manejar todo ese dinero. Entonces, ya sabes, hay una línea gratuita. Si ustedes quieren la línea, yo se las digo, pero por dentro. No, dilo. No, tú eres loco, man. Me meten problemas. Eso que dice Dani. La digo, tú. Eso que dice Mira, Dani, es una línea gratuita. no, La línea se es escucha 122. bonito, ¿no? Se escucha bonito, ¿cierto? Eso se escucha muy bonito. Yo creo que muchos de los que estamos acá y muchas personas que nos están viendo, ¿cuánto nos desearíamos denunciar? La pregunta es esta, mi hermano Jacob. ¿Por qué si tenemos argumentos hasta válidos, por qué nunca denunciamos? El miedo, la manipulación. ¿Por qué será que nunca lo hacemos, hermano? Porque no siempre Lo voy a hay decir, miedo en el hermano, corazón. porque muchas de las veces nosotros, aún viendo las irregularidades, no denunciamos. Porque no te puedes meter contra el ungido de Jehová. Te estás metiendo Sí. mortal y humano. Te estás Hermano, metiendo con el ungido de Jehová. La extorsión no solamente se puede ver de alguna manera en la que nos dan una instrucción de hacer, ¿no? Porque hay maneras de ser extorsionados de manera con una manipulación, aún con la Biblia, ¿no? Sí, Con la Biblia. Mi hermano, yo recuerdo que yo llevaba una parejita a la iglesia. Los llevamos a un encuentro como que muy parecido al hermano de Davis, a un encuentro muy similar. Yo creo que ellos fueron a uno así, porque llegaron contentos, felices y todo eso, pero llegaron con el, uy hermano, tengo que responder por el pacto y eso es una cantidad y el pacto. Y llegaron como cuando estamos en la temporada de enero, ¿no? ¿Cuál es la temporada de enero? Pelado. No, las primicias. Ah, la primicia. La famosa Las primicias, las famosas primicias. Entonces fueron a la iglesia conmigo y venían de un encuentro. Llegan a la iglesia, les hablan de primicias. Y tras de que le hablan de primicias, al ratico, veas que no habían pasado ni 15 días, ya estábamos hablando de protemplo. ¿Cuántos de ustedes han estado quizás en una iglesia? Yo tengo una anécdota donde con eso. Nos ensanchamos a la izquierda y hacia la derecha. 4 puntos Este es el versículo, es el versículo. Bien. Ensancha el sitio de tu tienda y no Alarga las estacas, decía. no seas escado, ¿no? Y venían de un encuentro. Después de pacto. de un pacto. Sanar la tierra. Esa es como, oye, hermano, ustedes, yo lo conozco como Charo. Y es casi un encuentro muy similar. Llegaron de un pacto, después imagínate Jacob, primicia. Y después de primicia, protemplo. Y se le acumuló el diezmo. Y se le acumuló la ofrenda. El perro es para todos. Y llévelos. Cuando al ratico no fueron una semana, 2 semanas,
3 semanas y voy y los visito y les digo, hermanos, ¿qué pasó que no fueron a la iglesia? Uy, no, hermano, tengo mucha pena. Ya estoy muy endeudado con la iglesia. Santos. Ya tengo en este momento qué vergüenza. ¿Tú te imaginas el castigo? Y esa vergüenza, ya debo todo pacto, ya no sé ni cuánta plata es, no, yo por allá mejor ni voy. Imagínate cómo hace un error. Oiga, mira, yo qué que tremendo yo me eso, ¿no? correspondiente a eso de como de ser el hermano Jacobo, de como las ovejas huyen, ¿sabes? Cuando ya, mira lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 34 en el Señor hablando del pueblo de Israel, o sea, son una simbología de los pastores de las ovejas. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetízales y adviérteles que así dice el Señor. Ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan a las ovejas gordas, pero no cuidan del rebaño, no fortalecen al débil. No cuidan de la enferma ni curan la herida. No han traído a la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan el rebaño con crueldad y violencia. Son el diablo. Por eso, miren cómo dice. Diablo. Miren cómo dice. Corte. Por eso, por todo lo que he conocido, por eso las ovejas se han dispersado. Wow. Por falta de pastores. Y cuando se dispersaron, se convirtieron en alimento de las bestias del campo. Mis ovejas vagan por montes y colinas, dispersas por toda la tierra sin que nadie se preocupe. Por culpa Busca. tuya. No, Por pastor, culpa tuya. Que arrepiéntete. tafa. Que hace daño. ¿Cómo hay pastores? Le ponen entre comillas, Bandido, bandido. no Mira, con todo, pero entre comillas. Extorsionador. Ponte ¿Cómo pila, hay ¿viste? pastores que están siendo instrumento de Satanás para que las ovejas se dispersen y sean transformadas? Ah, no entra Se ni dejó deja de ni congregar, entrar. se dejó de congregar porque tenía deudas con la iglesia. O sea, no, Con un gota a gota, tenía un gota a gota en la nuca. qué tremendo es usted, Santificado el qué gota a gota. tremendo es usted sentir que está endeudado con Dios. No va para la iglesia porque tiene una deuda con la iglesia. Déjate mi amor para mí. Qué tremendo es usted sentir que está endeudado con Dios. Y qué más tremendo es esto, que se siente endeudado con Dios y como veníamos a responder la pregunta, no poder denunciarlo. Y la pregunta es, ¿con quién lo denuncio? Porque si voy y lo denuncio con el líder, y si el líder ya está sucio, no porque de pronto este hermano lleno de Recibiendo, no. codicioso de ganancias deshonestas, como dice Primera de Timoteo. No, no. El líder está por debajo de un pastor. Y qué tremendo que la oveja llegue al líder, porque recuerden, no se pueden saltar los conductos regulares. Entonces viene la ovejita al líder y le dice, y hermano, es que yo veo como que cuando vine a la predicación sentí que me metieron la mano al bolsillo. Y uno, ¿y en qué momento? No, la predicación todo era de plata. ¿Qué hace el líder? Uno puede llegar a denunciar, pero si el líder está ya untado, su mente sucia, no porque quiera, es por la falta del conocimiento, ¿no? Porque a la final se mezcla. Y por defender, ¿cierto? La cobertura, defender a sus pastores, no puedes tocar a un ungido, es la imagen de la iglesia. Entonces, viene uno a denunciar y lo primero que hace es ¿qué? Discriminar a la oveja que llega juzgando. Es que tú, no, yo te veo que no tienes... La rebeldía, ¿no? La rebeldía. Sí, exacto, a eso No, es. esa rebelde. Que yo veo que tú eres como rebelde. Yo no siento paz cuando te veo. Si ustedes y empieza como que a incomodar, ¿no? A incomodar la situación. Yo recuerdo que, siéndole sincero a todos, fue una de mis últimas paciencias que tuve que yo soportar de cuidar la espalda de unos pastores que por muchos años pude tener la oportunidad de servir. Ya fueron esas como cuando tú dices la gota que rebasó que derramó el vaso, ¿no? Ya cuando tú ves que diga una persona, no, no vuelvo a la iglesia porque estoy endeudado con la iglesia y con Dios, ya tú dices, óyeme, esto ya está aquí de mal. O sea, no sé qué nivel de manipulación esté allá en el aire, en su familia, de pronto su necesidad económica no está bien, con la expectativa de que Dios va a cambiar, Dios va a transformar mi vida, como creo que muchas personas hemos llegado al Evangelio con diferentes y diversas maneras de necesidad, ¿no? Unos con necesidad de no tener y otros por la necesidad de tener más de lo que puede quizás uno tener. Cómo me impresiona es ver que el miedo de no poder denunciar
conlleva a pensar de que vamos a ser rechazados de la Y la iglesia, persona, de los miembros de la iglesia, de nuestro grupo, un grupo de casa de paz, un grupo de reunión entre claro, entonces, no digo nada porque no quiero que después digan que yo soy rebelde, que es que yo no, que la verdad es que yo no estoy sujeta, que no estoy en la visión de la casa, que no estoy bajo cobertura. Tantas cosas con las que hoy en día, sin tener mucho que ser tan directo de tienes que dar, tienes que hacer eso. No, la manipulación y ahí, suavecita. y me gusta eso, Baby y Dani, me gusta lo que él está diciendo porque, digo yo, cuando cuestionar al líder se hizo algo mal. Cuando yo pertenezco a una organización, una comunidad cristiana, donde cuestionar al líder es pecado, entonces tú no estás siguiendo a Cristo. Esa iglesia no está fundamentada en Cristo. Porque una iglesia, una comunidad cristiana donde el líder no se puede cuestionar, donde no se le puede hacer preguntas, donde no se le puede decir, estás haciendo lo malo, es una iglesia donde Cristo no es quien gobierna, sino que gobierna el hombre. Entonces, ¿qué hago yo en una iglesia donde Cristo no gobierna? Si yo voy a buscar a Cristo y Cristo no es quien unge mi vida, sino es un líder lleno de avaricia y de maldad. Entonces, es importante y yo sé que no es fácil, porque cuando tú has vivido bajo una estructura mental que te han hecho, cuando te han hecho una estructura mental que si tú ya, como dijo Jackson, disculpa Dani, ya eres rebelde, te va a ir mal, te vas a volver a enfermar, o sea, eso está aquí, es un terrorismo. La gente siente, y mucha gente, hermano, mucha gente está sufriendo callada porque tiene miedo de que el juicio de Dios le caiga encima. Sí, señor, sí es verdad. De hecho, quiero hablar sobre eso porque mira, tú estás en el derecho de corregir todo lo que puedas ver mal dentro de la congregación y más aún en los líderes, tienes el derecho y tienes el deber de hacerlo. No por molestia, no por rabia, no, no, no. Tienes que hacerlo desde el amor. Mira, primero que nada, con respeto, ¿ok? Tienes que tener mucho respeto de la persona con quien vas a hablar referente a esto. No recurras a murmuración de comentarle a fulanito, a su tanejo, no, que ya a mí me parece, no, señor. Lo primero que tú tienes que hacer es saber que tienes que hablar con respeto con ese pastor. Luego tienes que reunir pruebas, porque las pruebas es lo que determina si el sí o no ante los demás y tienes que tener testigo. Luego que tengas todo eso, ve en privado con él y dile, pastor, tengo estas pruebas en mi mano, tengo estos testigos, ¿usted qué explicación me da? Allí se va a ver si el Espíritu Santo logró redarguir a ese pastor o simplemente va a seguir en su avaricia de seguir manipulando a toda la iglesia para obtener un lucro indebido, ¿cierto? Entonces, ¿qué dicen ustedes, muchachos? Uy, 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 este mata duro. No, Y Pues yo creo que, hermanos, y es tremendo como dice el hermano Jacob, porque ¿qué hacer en ese caso, no? Muchas ovejas que están allí, oye, porque si me voy, entonces soy una oveja que saltó de iglesia a iglesia. Entonces, yo, hermano, soy yo soy el que estoy mal. Pero yo creo que parte mucho, y quiero recalcar mucho eso a los hermanos que de pronto están pastorando, tienen la oportunidad de estar dirigiendo una iglesia. Hermano, cuidado con lo que estás haciendo, no te enseñorees de la iglesia no es tuya. uy, Los hermanos líderes, no es tuya, no es tuya. es de Cristo. Hermanos que están escuchando, que no son pastores, hermanos que están allí, tu pastor es oveja ante ese pastor. Tu líder es oveja ante, todos son ovejas ante. ¿Qué pasa? Que muchos pastores que hoy en día, hermano, ya no se consideran, yo siento que no se consideran ovejas. Yo creo que se consideran, bueno, yo primero soy pastor, después soy oveja. No, 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 ya vaya. El buen pastor es Cristo. Todos somos ovejas. ¿Y qué pasa? No, no, yo estoy en el alto estima del Señor. Yo soy el que estoy cerca. Lo que hablaba el hermano de aquella vez. Se pone como entre interferencia entre Dios, Jesucristo, pastor, ovejas. Y no es así. Y es tremendo porque, y ese consejo para los hermanos que están allí escuchando y de pronto no saben qué hacer en ese momento en el que, bueno, toda la iglesia está en contra. Creo yo bíblicamente de que esto no es así. Te vuelvo a citar, escudriña las escrituras. Si bíblicamente no es así, ve con tu pastor, ve con los líderes, dile la verdad bíblica. Si lo aceptan, has ganado un hermano. Sí, Si no, hermano, te recomiendo a que puedas Si ir no a una puedes. iglesia que esté practicando la palabra, una iglesia en la que esté enseñando y practicando las verdades bíblicas.
Y no te sientas mal porque no, es que soy un rebelde, estoy saltando de iglesia a iglesia. Intenta solucionar, no seas parte del problema. Intenta solucionar, Sí, sí, pero en último caso, si ya las personas no quieren, las personas están metidas en su chip mental con respecto a la enseñanza, yo te recomiendo que huyas. Huyes de esa iglesia que Papi, te está sí. extorsionando. corre, corre, Pero corre. sabe que quizás hay algo que pasamos a veces por alto y es que normalmente este tipo de congregaciones en las cuales se busca lucrar de una manera que no es bíblica ni tiene nada que ver con el evangelio, forman líderes de esa misma manera. Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Y mira, quizás tú has sido parte de alguna de esas iglesias en la que te han dicho, ¿sabes qué? Más importante que alguien se salve, lo que estaba leyendo Abraham, más importante de que alguien se arrepienta, más importante de que alguien se restaure, de que se cuide la vida de una persona, es más importante que cuando prediques saques bien la ofrenda. Tanto. ¿Sí me entiendes? Mira, he estado en congregaciones donde da tristeza ver cómo tú vienes de un servicio a Fuegenberg, con ese fuego, con ese gozo. Eso no me lo conocía. Papi, actualízate, Tú negro. vienes gozoso, tú dices, no, Señor, me usaste. Gracias por esa persona que sanaste. Gracias por ese que tocaste. Gracias por ese Señor que levantaste. Y cuando entras a las oficinas pastorales, ¿qué tal? ¿Cómo me fue? Revisen ahí Lo tiempo. la finanza, contabiliza el libro. El libro de El contabilidad. libro de contabilidad. No, no, no. El libro de contabilidad. Contabiliza, por favor, la cesta de la ofrenda. Qué pésimo sermón te diste, ¿oíste? O sea que Porque- miden el Porque sermón por la el ofrenda que lo dan. sermón es por la buena cantidad de plata que sea. Por eso te digo que normalmente este tipo de congregación también buscan unos prospectos que aunque quieran amar a Dios, lo Lo direcciona. mal direccionan. Lo mal direcciona. Lo mal direccionan. A de nuevo que a una perspectiva solamente personal, porque te aseguro que en esa camioneta que se está montando ese pastor no se va a montar la abuela Chencha, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? En ese jacuzzi o en ese apartamento, en ese avión que está pidiendo el pastor Fiaviera, ahí no se va a montar el Oila, ¿sabes? Sí, con todo La respeto. abuelita de 70 años. Sí, O sea, te va ya, pasando. ¿Sí me entiendes? Para más claro, para más claro. En ese avión no se va a montar No, Liberty. estás No, mejor. ahí no me voy a montar. Pero donde estás mejor, en esa camioneta no te vas a montar. Cuando ves que está lloviendo, 11 de la noche, y Dios te bendiga. Hermano, yo le Hermanos, pregunto una cosa de eso. Dios los bendiga. Yo tengo una Que le anécdota. vaya bien y todos mojándose. Y su mano. Pastor, pastora, Dios te guarde, Dios te bendiga. Hermano, yo le voy a contar una Y su anécdota mano, tremenda. Escucha tú, esa es la división. Escúchame un momento. Es que esto, hombre. Así es muy lastimado, muy lastimado. No, Cierra mi corazón. no. Lo que pasa es que es un tema que Muy completo. da mucho que cortar. Sí, no. Muchísimo. Y mucha gente que está cosas, bebiendo. Entonces, antes de que tú No, si queremos continuar y no. sí, para ir ya cerrando el rápido. el episodio. Caramba, es que te sigo a terminar. Sí. No, hermano, quiero decirles que ha sido muy bonito lo que hemos hablado, pero el Evangelio es Cristo. Amén. El problema de que muchas personas viven extorsión es porque ellos tienen un mal entendimiento del Evangelio. Piensan, hay personas que han cambiado los brujos que ellos iban cuando estaban en el mundo, cuando eran no creyentes, iban a los brujos, mira, yo te pago y solucionamos un problema. Esa misma conducta la practica mucho dentro del Evangelio. Entonces, ellos asisten a ese tipo de iglesia porque le permiten soluciones rápidas. Entonces, cambian el brujo de la esquina por el pastor de la otra esquina, que ahora le van a dar plata, le van a dar dinero para que ese pastor le prometa soluciones rápidas. Y entonces ese pastor vio el negocio, lo vio. Tu necesidad es su negocio. Claro. El Evangelio no es este. El Evangelio es vestirse de Cristo, llenarse de Cristo, amar a las personas, es vivir con Emmanuel a pesar de la prueba. La extorsión y la prosperidad económica
no es la base fundamental del evangelio. Lo que pasa es que muchos los han engañado haciéndole creer que mientras más tú tienes, más economía tienes tú, entonces mejor comunión y más alineado con Dios estás. Pero esto no es así. Puede ser que la persona más humilde y más pobre de la iglesia esté en una relación con Dios más fuerte que aquellas que más tengan dinero. El dinero no es la medida que nos dice cómo estamos con Dios. No es la medida. Y yo quiero invitarte a que tú reflexiones sobre esto. Tu fe no es un negocio. Tu necesidad no es un negocio. Tu problema no es un negocio. No te dejes extorsionar. No te dejes manipular. Tú tienes derecho de vivir un evangelio en libertad. Tienes derecho de vivir un evangelio tranquilo y en paz. Y tienes derecho de tener un pastor que te ame, que te cuide, un pastor que te guíe, un pastor que no te vea como un negocio, sino te vea como lo que eres, la oveja del Señor, que fue puesta bajo su responsabilidad para ser sanada, discipulada, restaurada y entregada al Señor. Mira, me diste esta ovejita, yo te la entrego bien discipulada, bien limpiecita, bañada, protegida. Es tu oveja, Señor. Tienes derecho de vivir una iglesia así. No te sigas dejando manipular. Entonces, mi hermano, vamos a ir concluyendo cada uno. Me gusta esta, me gusta esta. Muchos se pueden estar preguntando, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de que me están extorsionando? Me gusta. Ojo ese dato. Me gusta. O sea, es bueno saber cómo me voy a dar cuenta yo que me están extorsionando. Botémonos una cada una así como de experiencias vividas. Dale. ¿Listo? Botémonos una, botémonos. Yo voy a tomar la mía, cada uno tome una, como una evidencia de las que de pronto algunos de nosotros nos dimos cuenta que estamos siendo extorsionados. ¿Quién quiere arrancar con una? ¿Quién quiere arrancar con una? Yo puedo arrancar Cortica, pero evidente. cortica. Yo arranco cortica con una que la viví y también está explícita en la primera de Timoteo capítulo 3 versículo 5 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Personas que buscan a través de un falso evangelio de la piedad con apariencia de piedad. Sí, estoy contigo, mi ovejita, y lo abraza, incluso hasta lo pueden visitar a su casa, pero visitando, buscando la manera de echarle la mano al drible. Personas, me ha pasado, con apariencias de piedad, rostro lindo, dentro de la iglesia, emparchado, con algunas dentro de la iglesia, con algunas facciones o algunos aparentes frutos de piedad, intentando amansar la oveja para que agache la cabeza y darle. Personas con apariencia de piedad, pero que los frutos a final de cuentas no son del Señor. Uy. Tremendo. ¿Me va a hacer la mía? ¿Me echó la mía? Sí, Yo sé que te la quería echar hace rato. Esta es buena. Cuando usted se da cuenta que de pronto lo están extorsionando. Y solamente haga esta prueba. Llegue a su iglesia. No sé en qué iglesia está. Y lo primero que usted va a notar en la puerta de la iglesia es el diácono. ¿Quién es el diácono? El que va a recibir las personas. Que es a unos 10 metros. 10 métricos. Y solamente mire cómo el diácono saluda a las personas. Te voy a garantizar que si tú te das cuenta a ver el diácono cómo extiende un saludo tan caluroso al que se baja de la camioneta. Apenas se baja de la camioneta, si es un líder potencial, si es un líder fuerte, columna financiera. Columna financiera. Apenas se baja de la camioneta, el diácono va a saludar. Pastor, Dios lo bendiga. Qué bendición. Y le rinde. Bien acentuado. Y abajo, Bien ambón. hermano, eso es un saludo extendido, caluroso, el abrazo, una bendición. Casi que llora. ¿Y los niños cómo están? ¿Y los niños cómo están? Y los Siga, Dios lo bendiga. Y sigue. Pero ¿qué si un poquito más? Y ojalá a la iglesia donde usted está congregándose llegue una señora con dos niños, uno grandecito y el otro cargado en brazos. No importa que tengan aquí la sombrita, así como cuando se le vienen los moquitos a los niños. La salecita esa que uno ve aquí, ¿cierto? Le garantizo que el saludo que va a hacer ese diácono a esa señora con dos niños va a ser displicente.
Así, bendiciones, Dios te bendiga, siga adelante, siga. Si quiere quédese otro poquito y le garantizo que si llega otra persona en un carro bello, una camioneta, su ánimo en su rostro del diácono es diferente. Claro. Y va a decir, hermano, Dios te guarde, líder de ministros. Y vas a ver cómo va a ser de caluroso ese salón. Ahí te botó esa para que te des cuenta cómo es la extorsión dentro de una iglesia cuando Dani, suelta una, esta Dani. iglesia se maneja económicamente. Bueno, a mí verdaderamente tengo muchas, ¿no? Pero quiero hablar una que siempre no la he podido olvidar. Pastor, te tengo en la mente hoy. Aquí estamos hablando por esto. Mire, hay que ensanchar el reino de los cielos. Por eso necesitamos un terreno más grande. Pero vale tanto. ¿Cuántos líderes hay? De a tanto toca tanto. Se logra el propósito, se compra el terreno. El primer indicio, no se pone a nombre de la iglesia, no señor, se pone a nombre del pastor. Segundo indicio, ya, hablando después con el pastor, ya después de 2, 3 años, después de pagar como 10 limpiadas del terreno porque no se construyó de una, Mucho monte, mucho monte. mucho monte, escucho yo así de entre panas, ¿no? Tengo ganas de cambiar terreno. ¿Y usted tiene terreno, pastor? Sí, uno que compré por allá. ¿Y de cuántas hectáreas? Ah, de tantas. Las mismas hectáreas que compramos nosotros hace unos años atrás. A nombre del pastor. Y él decidiendo solo sobre un terreno que compró Santo. toda la iglesia. ¿Sabe qué es lo peor del caso? Que cuando hablaban conmigo, mira, más o menos cuánto es que tú te ganas. Y yo como que, un mínimo. Y corre de una vez a verificar el diezmo. Pastor metiéndose en el diezmo mío para saber si mi diezmo era correcto y si podía dar más. Vaya loco. Eso es una extorsión. Ahí no está Dios. No te dejes engañar. El reino lo ensancha Dios cuando Él quiere y como Él quiere. Señor. Ten la seguridad de que si Dios quiere una iglesia más grande, Él mismo va a poner en el corazón de la persona que tiene el terreno, ven acá, yo quiero esto para el Señor. Y automáticamente todos van a tener, yo tengo para una columna, yo tengo para otra, yo tengo para otra, y allí te vas a dar cuenta que está el Señor. O, ¿qué? Lo dije, man, qué pena. No, Perdón. está bien. Entonces prolongamos apariencia de piedad, saludan de forma despectiva a los que no tienen mucho y monopolizan Los bienes de la iglesia. los bienes de la iglesia. Sí, señor, no. Suéltale. No, yo, Suéltale. yo cierro con una reflexión. Ok. Y entonces da el testimonio tuyo. Este es mi fe. Toma. Una de las formas también de reconocer esto es que suele pasar que cuando, cuando cada vez hacer un llamado, pasen acá las famosas rec financiera. Los empresarios de este lado y los emprendedores de este. Los empresarios de reino. Por favor, y de reino, de rey. No, De rey. una vez, así, una vez me monté en una camioneta de un pastor con Toyota y lo miré a la cara y me miró. Este está el rey. Y se lo dice a un avaricioso comenzando. ¿Cómo la viva ahí? Le cuento que a los 2 meses ya tenía una camioneta Maroc. Y yo compitiendo a ver cuál era la más bonita. Dígame. Imagínate. Y Jesucristo entrando a Jerusalén en un pollino, ¿qué tal? Oiga, sí. Es un 0 kilómetro. En un 0 kilómetros, papá. Y sí, cuando ya comienzan dentro de las congregaciones a hacer esas distinciones dentro del empresario, del superempoderado, de los pastores, estas son las sillas especiales, ¿no te sientes?
no te sientes, cuidado, cuidado porque esta silla vale. Primera fila. Las sillas en el altar. La familia pastoral primera fila con toda la red. Esta silla está para la gente que tiene el dinero que pagó $10,000. Uno tiene derechos en PPI, pero es la misma iglesia, ¿sabes? Pero no tenemos los mismos derechos. Y se irrumpe porque dentro de las congregaciones, lastimosamente, se quiere sectorizar y categorizar los estratos financieros. Y ahí se hacen ya muchas distinciones. Entonces, yo puedo tratar a mi nivel a los que están de acuerdo en finanzas, pero mi cercanía con el que no tiene, yo te bendiga, varón. Esfuérzate, en algún momento lo vas a lograr, pero hasta ahí. ¿Sí me entiendes? Y hay mayor O sea, tolerancia de cada una a los empresarios. de empezar a ver eso, hermano, es como existe esa distinción, esa separación, Bendito Dios. ya que no es fe, eso es plata, eso es categoría, eso es prime, eso es 5 estrellas, eso es lo mejor. VIP. ¿Sí me entiendes? Porque la hermanita que no tiene, la que tenía 2 dracmas, no tiene derecho a sentarse en esa silla. Oh. ¿Sí me entienden? ¿Por qué no? Porque es cuerpo de la iglesia, pero ella como que le tocó ese tobillo, algo así, ¿sí me entiendes? De un meñique. Uña, sí, sí me entiendes. Pero no de pronto brazos financieros, no columna. Entonces, es una forma de detectar la sectorización y la categorización por los extractos también. Que, hermano, yo entiendo que hay congregaciones, hermano, hay congregaciones que tienen que vamos a decirlo, son para millonarios. Es la verdad. Porque quizás uno de estrato 10 no quiere ser un de estrato 2, porque quizás que él llega volviendo chévere, rico a Hugo Boss y este llega trabajando aquí a Nitro o a gasolina. ¿Sí me entiendes? Hermano, La colonia de Agua. aquí en Bogotá, Te vean. hermano, aquí en Bogotá, en De las Cataldo. iglesias del norte, pues no está sin modo de ofender a nadie, ¿no? Pero aquí en Bogotá, las iglesias del norte no hay no hay gente venezolana. ¿Sabían? ¿No lo sabían? ¿Sí lo sabían, hermanas? En el norte de Bogotá, las iglesias más prósperas, no hay venezolanos. Bendito Dios. Y usted se preguntará por qué. ¿Cierto? Bueno, si tú eres venezolano y estás en el norte, comételo. Sí es cierto. Yo estoy en el norte. El pobre eres tú. Bien, amados, hemos llegado hasta este momento y la idea central de la pregunta, la idea central del tema es, tu fe no es un negocio. Tú no eres un recurso económico para que hombres llenos de avaricia y de codicia se lucren a tus expensas. No seas tonto. Tienes todo el derecho de huir de ahí. Tu pastor, si tienes un pastor que te ama y que de repente no anda en un carro de lujo, no anda con un teléfono, un iPhone Pro Max 17, no viaja, no tiene tremenda pinta, tremenda ropa, pero es un hombre que te ama, que te disipula, que enseña la palabra, honra ese pastor. Quiere ese pastor. Valóralo porque ese tipo de pastores son escasos. Son escasos. Y huye de aquellos lugares donde te ven como una mercancía, donde te ven como un negocio y vive el evangelio como Cristo quiere que lo viva, vistiéndote de Cristo. Y este es otro episodio más de Esto Ya Es Iglesia. No vamos a normalizar la explotación financiera de la iglesia. No lo vamos a No se anuncie, dice RC. Denuncia línea 122. Uyuyuy. Sí. Y te invitamos a que te suscribas, ya que llegaste hasta aquí, si te gustó el contenido, si aprendiste algo, si tienes preguntas sobre el tema, si quieres saber más, dilo, coméntanos, dale a like, activa la campanita y nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche en este podcast que este es otro nivel. Así que vamos despidiendo, hermanazo. Conclusión. Me quema. Conclusión, hermano, tienes todo el derecho de creer de que te están extorsionando. Si es verdad, si lo están haciendo mal es verdad. No tengas miedo de huir de lobos rapaces. Pero si también ves que en tu iglesia solamente está faltando falta de palabra, sé parte de la solución.
no seas parte del problema. Si puedes aconsejar, si puedes dar una palabra, si puedes ayudar a tu pastor, ayudarle con esa parte de las finanzas, hazlo. Si ya no hay solución, huye, porque el Señor te mandó a ti a que tú seas también columna y baluarte de la verdad. Y si en tu iglesia no están diciendo la verdad, sé la columna en tu iglesia. Quiero cerrar con, digamos, dos aportes. El primero hacia estos hermanos que de una u otra forma dan, ¿sí? Porque de corazón quieren honrar a Dios, que lo están haciendo para Dios, sigan haciéndolo para Dios, ¿sí? Sigue practicando la generosidad, sigue practicando la piedad, la bondad, el dar, es mejor dar que recibir, ¿sí? Pero da con sabiduría, Muy bien. da con, con inteligencia y con entendimiento, discernimiento de la palabra, y con discernimiento, y con discernimiento de la palabra. No dejes que estas cosas te quiten el sentir de dar, ¿no? Porque a la final, toda buena dádiva viene del Padre de las luces, ¿sí? Este es Dios. Dios pone ese buen sentir para que siga dando. Y también te quiero decir que no dejes que nadie te haga sentir mal que por lo que tú estás dando no está cumpliendo con los parámetros, requisitos o con la tasa de una congregación. No, tranquilo. Las 2 dracmas también son necesarias porque en términos de edad puede ser mucho lo que estás dando. ¿Sí me entiendes? Ahora, a los pastores. Pastores, hay que apegarnos cada vez más a la palabra, a la parte funcional, a la parte práctica de la gestión, el verdadero evangelio. Pastores, no es necesario todo el tiempo estar exprimiendo la iglesia. También Dios te dio mal, también Dios te dio gracia para que creas en lo que te ha dado, para que multiplique todo lo que haga tu mano. ¿Sí? No solo creas que puedes vivir de una obra evangelística, cree que también Dios puede bendecir lo que estás haciendo. Amén. Y te quiero decir una cosa, momentos buenos y malos nos acontecen a todos. Pablo dijo, he aprendido a vivir en abundancia como para tener también escasez. Pastor, lo pasó el apóstol Pablo. No te va a pasar a ti un mal momento económico. La cuestión es, está viniendo, pero estás creyendo que de verdad Dios, tu proveedor, te puede ayudar, bendecir, incluso hasta quitar todo lo que tienes, para que le conozcas como tu verdadero proveedor y no de una manipulación de su escritura. No es necesario distorsionar el evangelio. Vive, cuida, sigue haciendo esa labor que a la final quien mide todas las intenciones y quien pesa todos nuestros pensamientos es Dios. Ok. Amén. Oh, bueno, gracias. Yo, para agregar y ya finalizar, pues agradecer de antemano, muchachos, la invitación. No sabía que me iba a dar tanto en conocimiento y sabiduría. La verdad que me alimenté mucho de cada uno de ustedes, de sus palabras, de su vivencia. Y bueno, a todos los que nos escuchan, si ya tú estás en una iglesia y es una iglesia tipo pastor solitario, que él es el que solo eh, dirige, administra las finanzas, eh, busquen crear un cuerpo de ancianos, sí. La verdad que es necesario tener un administrador dentro de la iglesia, pero también es necesario tener a alguien a quien rendirle cuenta para cerrarle la puerta a ese espíritu de codicia, ese espíritu de manipulación, a alguien que de pronto nos pueda decir, eso está mal, eso está bien. Si ya tú estás ahí, de pronto es la única iglesia en el pueblo, o es una iglesia que tú quieres mucho, pero el pastor es muy callado y reservado con esa finanza, pues haz la propuesta. Créeme que la intención de Dios es poder corregir y que todos procedamos al arrepentimiento para que hagamos las cosas bien. Dios no va a condenar de buenas a primeras a una persona que se equivocó porque, bueno, lo aprendió de alguien, listo. Todos tienen el derecho a arrepentirse de sus malos caminos. Sí, Señor. Entonces, si tú ya estás en la iglesia, perdón, si tú ya estás en esa iglesia, el pastor está solo, bueno, recomiendo por favor lo más antes posible
crear un consejo de ancianos, personas sabias, prudentes, que sean de buen testimonio, sacerdotes de su casa, para que sean miembros de ese cuerpo de ancianos y puedan tomar ciertas decisiones y también ayudar también a la carga pastoral, que también a veces se hace un poquito fuerte, ¿no? Entonces, bueno, nada, que Dios me lo bendiga y lo dejo con Jackson acá. La Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Hermano, la intención con este tema no es callarlo, ¿sí? Ni mucho menos hacerle pensar algo diferente, pero sí podríamos llegar al punto de que si tu pensamiento está inspirado a que quieres servirle al Señor y tú dices, yo voy a servirle al Señor, que sirviéndole al Señor voy a salir de pobre. Pensamientos como que yo voy a servir al Señor y mi vida va a ser económicamente mejor. Eh, la intención no es que calles pensando de que lo está haciendo mal, ¿no? Es corregir. Corregir primeramente, pues un pensamiento que quizás hasta por inspiración de otros pastores, hombres, a veces uno ve al pastor y dice, óyeme, yo quisiera tenerlo del pastor, ¿no? O sea, yo veo cómo Dios usa a este pastor y a mí me gustaría como que dame la doble porción, ¿no? Como la doble porción de Eliseo que le pidió a Elías. Entonces, la intención es corregir ese camino, ¿no? No puedes callar, abre tu boca, Dios te la va a llenar. Es importante el deseo de servirle al Señor, de predicar el Evangelio, de correr la milla extra y con el pensamiento de no tener esa intención de enriquecerse a costa del Evangelio, ¿no? La Biblia es clara, el Evangelio es gratuito. La Biblia da de gracia lo que de gracia recibiste. O sea, créeme que muchas veces muchas personas se acercan a nosotros, nos dan una palabra y no están esperando que le metas en el bolsillo un billetico de 10.000 pesos a ver si desayuna mañana. Sí, o sea, tranquilo, o sea, la intención es darle esa corrección a ese pensamiento avaricioso, que a veces no nos damos cuenta, pero lo hay una avaricia escondida. Y es un pensamiento de, no, el obrero es digno de su salario. Pablo ordenó que tenemos que ser prosperados o bueno, sostenidos por la iglesia. No está mal, pero que no se nos convierta en la meta, en lo que yo quiero hacer al servirle al Evangelio, como al propósito. No sé Porque cómo entonces, Leerte en eso, hermano. cuando se es sostenido por la iglesia, en el propósito de la iglesia, se distorsiona todo. Sí, no, Sí. ya fuera. Tenga amor por las almas, amor por las personas que estás discipulando, por las personas que estás ayudando. Siempre piensa en saber de que Dios nos está viendo, que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y que el Señor ama al dador alegre, hermano, que no solamente de dar algo como económico, sino que también damos nuestro esfuerzo, damos nuestra paciencia, damos nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra obediencia. Eso vale más, hermano, y esa es como que la parte en la que extendemos ese gran consejo, ¿no? Y feliz, hermano, de estar acá acompañando a mis hermanos. Ay, no, qué bueno. Bien, si quieres mandar tus diezmos, no, mentira. No ponga el PayPal. Ahí tienes el PayPal, se aceptan celes. Todo vamos a poner la mano sobre la mesa. Estamos Préstame el pidiendo, bate, por favor. no aceptamos ofrendas que no sean en euro o en libras esterlinas. Él salió de enlace, ¿cierto? Salió de enlace. Bien, mi hermano, nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga. Gracias, muchachos. Bendiciones. Esto ya es iglesia.